Noche hablarles el servidor y su integridad. El servidor y su integridad. Dice Isaías capítulo 38, versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Eso fue lo que escribió o está plasmado aquí en el libro de Isaías capítulo 38 versículo 2. Unas palabras de Ezequías, y todos podemos recordar en esta noche las palabras de este hombre cuando el Señor entonces envía al profeta para decirle a Ezequías que prepare su casa porque iba a morir. En otras palabras, que estuviera bien, que preparara su vida, que preparara todo, porque el Señor había designado que él iba a morir. Pero dice la Biblia que él volvió su rostro a la pared. Iba saliendo el profeta Isaías y no iba muy lejos cuando el Señor le dice que se devuelva, porque ha oído la oración de este hombre Ezequías. Y cuando se devuelve, el Señor le dice: dígale que le voy a añadir 15 años más de vida, porque es que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén. Y mire que a veces, hermanos, si no todas las veces, nuestra oración debe de ser una oración que llegue a la misma presencia de Dios. Porque el Señor hace que nuestra vida sea diferente a través de la oración. Hay momentos tan difíciles en nuestra vida que de pronto no vemos la respuesta del Señor, pero el Señor está ahí diciéndonos: siempre estoy con vosotros todos los días. La oración puede hacer que Dios cambie de decisiones. Sí, amén. Y eso fue lo que hizo Ezequías, cambiar la decisión de Dios a favor suyo. Pero hay algo interesante en la vida de Ezequías que pudiéramos tomarlo como ejemplo en esta hora. Aparte de ser servidor, aparte de ser alguien que vivía para el Señor, dice la Biblia que él tenía un íntegro corazón. Hablar de integridad encierra muchas cosas en la vida del cristiano. Ser íntegro no es solamente orar. Ser íntegro no es solamente venir todos los días al culto. Ser íntegro no significa leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ser íntegro no es la persona que más viene en la iglesia. Ser íntegro no es la persona que más canta en la iglesia. Tener un corazón íntegro no es la persona que más predica en la iglesia, en la congregación. Ser íntegro de corazón refleja todo aquello que está encerrado en la vida cristiana. Y cuando yo soy íntegro delante del Señor, cuando yo tengo un íntegro corazón delante del Señor, entonces hago todas estas cosas en una sola. Oro, ayuno, leo su palabra, voy al culto, busco la presencia del Señor, estoy en comunión con mi hermano, estoy en comunión con Dios. Y eso tiene que ver con la vida íntegra del ser de la persona creyente. Ser íntegro de corazón no es usted buscar a alguien para hacerle daño, porque la Biblia dice que el que paga mal por bien nunca se apartará el mal de su casa. Nunca se apartará el mal de su casa. Hay personas en la iglesia
que aparentemente tienen un corazón íntegro, pero no buscan la forma de hacerle daño a los demás, de mirar cómo le echan zancadilla, para mirar cómo se quedan con los bienes de otros. Eso no es un corazón íntegro. Y Dios nos está recordando hoy que debemos de tener un corazón íntegro para poder que cuando llegue la presencia de Dios nuestra oración, entonces Él la responda. Porque de lo contrario, hermanos, si no hay integridad con Dios, si no hay sinceridad con Dios, y estoy obstaculizado por algo que me está dando, por un mal ejemplo, por un mal testimonio, de pronto por alguien que le estoy haciendo daño y que de pronto ni siquiera determino a esa persona, eso no es ser íntegro delante del Señor. El que vive íntegro con Dios, entonces mirará, hermanos, que no solamente tiene que tener comunión con los de adentro, sino también con los de afuera que no han conocido la palabra del Señor. Para entender nuestra enseñanza, comenzaremos por definir la palabra integridad. ¿Qué quiere decir la palabra integridad? Porque puede ser que estemos confundiendo que la palabra integridad entonces es venir a culto todos los días, o ayunar, orar, o ofrendar o diezmar. Pero la palabra integridad tiene que ver con cualidad de íntegro. Cualidad de íntegro. Íntegro, dicho de una persona recta, proba, intachable, una persona en la cual no hay señalamiento. Imagínense, la Biblia dice en Timoteo, hablando Pablo a Timoteo, dice que seas irreprensible. Esa palabra irreprensible quiere decir o significa que no tenga tacha, que nadie tenga de qué acusarlo, irreprensible ante Dios. Y eso es lo primero que se le pide al obispo, eso es lo primero que se le pide al diácono, al servidor de la iglesia, que sea irreprensible. En otras palabras, que sea íntegro delante de Dios, que seamos íntegros delante de Dios, que seamos rectos, que seamos intachables, que seamos aprobados ante Dios. Antes de calificarnos como el que predica y se siente la unción del Espíritu, debemos de estar ante Dios aceptados, porque si Él entonces nos acepta y somos aprobados delante del Señor, seremos aprobados ante el mundo y seremos aprobados ante la iglesia del Señor. Amén. Para que una persona cumpla con las exigencias de esta definición, debe ser ejemplo donde quiera que esté y en su forma de hacer, hablar y pensar. Hacer, hablar y pensar. Yo no puedo hacer una cosa y hablar otra y pensar otra. Yo no puedo hablar una cosa y hacer otra. Yo no puedo pensar una cosa y hablar otra cosa de lo que estoy pensando. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una unión entre las cosas que estamos hablando, que estamos haciendo y que estamos pensando. Alabanzas al Señor. Porque cuando no se hace esa forma de hacer, hablar y pensar, entonces estamos afectando positivamente el entorno. Si hablamos de los servidores de la iglesia, se refiere a toda persona que realice una labor para Dios de manera voluntaria y responsable. Hablar de un servidor, no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de una persona que le sirve a Dios voluntariamente y con responsabilidad, por pequeña que ésta sea. Hay gente en la iglesia que desprecia los cargos. Hay gente en la iglesia que dice: yo coger un trapeador, yo coger una escoba, eso es para las mujeres. Déjeme decirle que cuando alguien es siervo, cuando alguien es íntegro delante del Señor, no le importa que lo pongan a limpiar sillas, que lo pongan a barrer, que lo pongan a vigilar, que lo pongan en la portería, donde lo pongan. Él está interesado en servirle a Dios. Porque debe de haber integridad, debe de haber agradecimiento y debe de haber ese espíritu de servicio para Dios. Pasan los años, pasan las décadas, pasan las generaciones
lastimosamente a algunos de nosotros se nos ha olvidado el servicio a Dios. Uno no puede confundir el servicio con algo personal que se tenga con alguien. De hecho, la Biblia dice: póngase en paz con esa persona. Lleve la ofrenda al altar. Y hablar de esta clase de ofrenda no quiere decir monetariamente, sino lleve a esta persona al altar y preséntese delante del Señor. Haga la ofrenda, dígale: Señor, yo quiero estar en paz con mi hermano, estar en paz con esta persona, para poder que el servicio sea efectivo en las manos de Dios. Número 1, en su forma de hacer, todo servidor debe mostrar su integridad recta, proba, intachable en lo que hace, en el servicio que presta. Porque la Biblia dice que no sirviendo al ojo. Y podemos ver mucho creyente en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, encierro todas las congregaciones que les gusta servir al ojo. Y entonces cuando hay alguien importante, entonces si me muestro, entonces si demuestro lo que de pronto no soy. Pero la Biblia nos enseña no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Sea el cargo más insignificante, hermano, por decirlo así, hasta el cargo más grande que uno tenga en la iglesia, servirle a Dios es un deleite. Amén. Servirle a Dios es lo mejor que podemos hacer. Servirle a Dios, hermanos, es lo más grande que una persona puede poseer. A un pastor le dijeron: hermano, pero su hija no acabó el bachillerato, ¿y por qué la va a sacar al ministerio con su yerno? Y él decía: porque para mí es mejor verla sirviéndole a Dios. Así se pierda lo secular, porque servirle a Dios es un deleite. Amén. Servirle a Dios, hermanos, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Aleluya. En los Estados Unidos hay una anécdota de un pastor muy intelectual, con buen estudio, y alguien le ofreció un puesto en la Cancillería. Le dijeron: pastor, le vamos a dar este puesto para que usted deje de predicar el evangelio. Usted es una persona intelectual, usted es una persona que tiene estudio, pero deje de predicar el evangelio, porque el sueldo que va a devengar y que va a ganar aquí va a ser mucho más grande. El pastor cogió aquella hoja y miró a aquel congresista y le dijo: para mí no hay nada más importante. Así me den los millones que me den, para mí lo más importante es agradarle, servirle, honrarle a mi Dios, porque Él es el que me da todas las cosas. Amén. Servirle a Dios es lo mejor que el Señor nos haya puesto a hacer. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hermano, porque cuando yo les sirvo a los hombres, ya tengo la recompensa. A veces pensamos: es que el pastor es el que me está mandando, y por eso no le hago caso, porque es Él el que me está mandando. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, el Señor nos está enseñando a servir de buena voluntad. Amén. En Dios, porque del Señor viene la recompensa. Amén. Porque de Él viene nuestro galardón, como veíamos el domingo. Servir con toda honestidad. ¿Qué es honestidad? Honestidad es decente o decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo,
honrado. Eso tiene que ver con la honestidad. Cuando yo soy honesto, entonces también tengo integridad delante del Señor. Cuando yo no sustraigo lo que no es mío, cuando yo no me quedo con lo que es mío, estoy honrando a Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensado. Dice Filipenses 4:8. Entonces mire, hermano, las características que debe de haber en un servidor: encerrando la integridad en su corazón, hacer algo con honestidad. Y esa palabra honestidad encierra varios significados, pero también se despliegan varias cosas importantes y que tiene que ver con la justicia, porque dice todo lo justo. Número 2, todo lo puro, todo lo amable. Qué bueno cuando usted está en la calle y saluda al uno y saluda al otro, no importando quién sea la persona, sea de la iglesia o no sea de la iglesia. Qué bueno que usted y yo fuéramos amables con la gente, porque ser amables, hermanos, demuestra lo que soy, demuestra lo que hay en Cristo, de Cristo en mi vida. Amén. Todo lo que es de buen nombre, oiga, de buen nombre, no de mal nombre, sino de buen nombre. Si hay virtud alguna, debe de haber una virtud. Si algo digno de alabanza, que la gente cuando te vea te alabe. Y alabar no quiere decir quitarle el puesto a nuestro Dios. Alabar es elogiar. Alabar es decir cosas bonitas a una persona. Cuando usted le dice a su esposa está bonita, la está alabando. Y qué bueno cuando una persona te ve en la calle y dice verdaderamente ese es hijo de Dios, ese tiene algo, y lo alaban. Y le dicen esa persona es íntegra, esa persona es intachable. No hay como fulano de tal que va a la iglesia. Amén. Si algo digno de alabanza en esto pensar. Ordenando con sus cosas personales o ordenado con sus cosas personales. La Biblia dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Santo es. Entonces, hermano, al hablar de que el templo es santo, está hablando de la iglesia como santos escogidos de Dios. Recordemos que la palabra santo no tiene que ver con un ídolo, no tiene que ver con una imagen como muchos creen. Hablar de santo quiere decir ser apartado del mundo para Dios. Haber conocido a Cristo, haberle obedecido a la palabra, habernos encaminado o conducido bajo el proceso de arrepentimiento, de bautismo y de santidad para Dios. Es separarnos del mundo con sus costumbres, es separarnos del mundo con sus cosas y vivir solamente para Dios. Primera de Corintios 3:16 y 17. En lo que acabamos de leer, nuestro Dios es ordenado. Amén. Todo lo hizo perfecto. Gloria a Dios. Ejemplo. Dígame qué cosa mala le quedó a Dios en la creación. Todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo en orden. Y mire que Dios en el principio no empezó a crear todas las cosas en desorden. Él es un Dios ordenado. Él es un Dios perfecto. Y quiere que su iglesia seamos ordenados y que seamos buscando la perfección. Amén. Esto nos llama a que cada uno tenga un orden con
sus cosas cotidianas como el dormitorio, la casa, la ropa, la higiene en general. Porque, hermano, nosotros somos cartas leídas ante el mundo y debemos de impactar a los de afuera. Alabanzas al Señor. Imagínese por un momento usted en una reunión de padres de familia, no hablando del servicio de culto, y que tal usted en una reunión de padres de familia así, con la camisa así, y los demás bien puestos, los demás bien ordenados. Nosotros tenemos que identificarnos por el orden que nos enseñó Dios. Amén, amén. ¿Y sabe cuándo se ve eso? Cuando tú vas a una casa y ves las cosas en orden. Eso quiere decir que estamos identificados con nuestro Dios. Porque si hay alguien que fue ordenado, es nuestro Dios. Hay que tener presente que el corazón íntegro, hermanos, tiene bien las cosas en orden. El que tiene corazón íntegro, hablando de la honestidad, hablando del hacer, está colaborando, ayudando en lo posible. Muchos trabajan y se olvidan de sus casas o de sus familias. Y anteriormente, hermanos, podíamos ver ministros, compañeros de ministerio, pastores que descuidaron sus familias, descuidaron sus casas, porque creían ellos que ayunar y que preparar mensajes y que estar predicando en todo Colombia, ese era el servicio a Dios. Pero por un lado estaban sirviendo a Dios, pero por el otro lado entonces estaban descuidando su casa, estaban descuidando su familia. Y el orden que nos han enseñado es primero Dios, segundo la casa, la familia, tercero la iglesia y cuarto la economía. Cuando yo tengo en orden estas cosas, no olvidando que el primero es Dios, Dios sabe que debemos de ordenar nuestra casa. Amén. Y no descuidar nuestra familia. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrarlo no es llevarle 5 millones de dólares para que usted crea que lo está honrando. Honrarlo es darle esa alta posición que Dios le dio como padre, como madre, con el respeto, con el amarlo, con quererlo, con estar pendiente de esa madre, de ese padre. Y dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando alguien deshonra a su papá y a su mamá, y cuando alguien levanta la mano contra su madre o su padre, déjeme decirle que sus días se están acortando. Cuando tú y yo no honramos a nuestros padres, no tenemos un corazón íntegro. Porque tenemos que colocar en escala las cosas que Dios nos está enseñando. Recordemos el papel de esposo y de esposa. Y también como hijos. Cuando hay un corazón íntegro, también tiene que haber en su forma de hablar. No hay nada más aburridor que usted sentarse con una persona que siempre está echando indirectas. Eso es lo más feo que puede haber. Lo primero que tú, cuando te sientas con esa persona, es empezar a echar indirectas. Su forma de hablar lo delata.
Todo servidor debe mostrar su integridad recta, proba, intachable en lo que habla. Y que cuando hablemos sea para edificación de la iglesia. Amén. Cuando salgan palabras de tu boca, que salgan para hacer que la gente crezca en lo bueno. Alabanzas al Señor. Hablar. Y sabe que tiene sus compromisos. Por eso de ahí lo que dice Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. El Señor me permitió ir a un lugar a pastorear. Y déjenme decirle, hermanos, en aquella iglesia tenía la costumbre de hacer una cartelera grande. Y muchos decían, pastor, yo me voy a hacer anotar, anóteme. Y se anotaba un poco de gente. Pero tal parece que el pastor anterior, desde allá venía ese problema. Antes de terminarse el año tenía que quitar la cartelera y había por ahí 10 o 20. Y entre esos 10 y 20 solamente 3 cumplían. Y el resto se comprometían, pero no cumplían. Y a veces pensamos que lo que hacemos y lo que decimos, eso se lo lleva al aire, pero la Biblia dice que cuando nos comprometamos, cumplamos, porque es para Dios. Amén. Hay que tener en cuenta algo muy interesante. Usted no puede gastar más de lo que gana. Miren lo que dice la palabra del Señor, hablando de aquella persona que se comprometía o que tenía sus tentas. Éxodo 22:3 dice que en este autor de la muerte será reo. Dice, el ladrón hará completa restitución. Si no tiene con qué, será vendido, para que los que salen fiadores de deudas ajenas, si luego no tienes con qué pagar, ¿por qué hablarán de quitar tu cama debajo de ti? Dice Proverbios 22:26. Y ni qué hablar, hermanos, acerca de la integridad de corazón del que es mentiroso. Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complace quienes actúan con verdad, dice Proverbios 12:22. El darle prioridad a otras cosas más que al culto, hermanos, eso demuestra en nuestro corazón que no hay integridad con Dios. Los odios, las rencillas, porque el odio despierta rencillas. Y puede ser que alguien, usted lo vea en la iglesia cargando la Biblia y aparentemente esté bien, pero por dentro tiene odio contra alguien. Porque el odio despierta rencilla. Yo no puedo ver a ese hermano, no puedo ver a esa hermana, porque me cae gordo, porque ya no lo soporto, por esto, por lo otro. Eso no hace un corazón íntegro delante de Dios. Porque la Biblia dice, el amor cubre todas las faltas. Proverbios 10:12 lo dice, el amor cubre todas las faltas. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación, dice Proverbios 26:26. Es decir, que aunque usted disimule el odio, su maldad será descubierta en cualquier momento en la congregación. Y lo que leíamos estos días de la reflexión, si es necesario escucharlo, si es verdad, si es bueno. Y alguien dice, pastor, yo veo que fulano está, usted no se lo trague. Yo, bueno, no sé cómo hacer para ir al cielo, pero
allá me va a encontrar. Porque yo como pastor no debo de odiar a nadie, ni el creyente tampoco. Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Nuestra mente ha sido cambiada. Hermano, la lucha no es con los de aquí. La guerra no es con los de aquí. Una vez me decía un compañero, oiga, amigo mío, ¿cómo le parece que en la iglesia hay varios hermanos que están ayunando? Y yo, gloria a Dios, porque están ayunando seguro para que la iglesia crezca. Y Dios no están ayunando para que me saquen de aquí. Cuando hablamos, hermanos, de lo que estamos hablando de la honestidad del hacer, el hablar, hay un punto importante que se ha perdido en muchos creyentes. Y si algo yo he tenido claro en la vida, hermanos, es aprender a tener sujeción. Usted quiere averiguar la hoja de vida del pastor que está en este lugar, cuando quiera. Le doy el número de mis pastores que me administraron y nunca van a decir que yo fui insujeto. Porque siempre me he pegado a la palabra del Señor. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría sin quejarse, porque esto no es provechoso, dice Hebreos 13:17. La sujeción tiene que ver mucho con la integridad de corazón. Cuando yo quiero que mis hijos se sujeten, cuando mi esposa se sujete, tengo que demostrar que yo también soy sujeto. Que obedezco la palabra, que obedezco las autoridades, que no me levanto contra las normas y las leyes que hay establecidas por Dios. Hay cosas que a mí no me gustan. Hay cosas que yo oigo y dicen van a hacer esto y van a hacer lo otro, pero esas autoridades son puestas por Dios. Y si están puestas por Dios, ¿quién soy yo para irme en contra de ellas? Podemos ver, hermanos, personas que no son íntegras por la envidia, por la calumnia, por la altanería, por la puntualidad o a las autoridades, por las jerarquías. Hay muchas gentes que dicen, pero ¿por qué fulanos y fulanos arriba y otros más abajo y otros así? Porque, hermano, lastimosamente el universo se mueve por jerarquías. Y si usted mira en el ámbito jerárquico, arriba en el cielo, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, cada uno tiene una posición y cada uno tiene algo diferente puesto por Dios. Cada uno fue posicionado en la forma que Dios lo puso para algo especial. Y si usted me pregunta, en el infierno también hay jerarquías. Porque el Señor mismo lo dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Cuando hay un corazón íntegro, no debe de haber envidia en el corazón del creyente. Porque la envidia es el alma de los incapaces. Las calumnias, las altanerías. Qué feo es cuando yo le hablo a un creyente y me contesta con 2 piedras en la mano, hermanos. Eso no es un corazón íntegro. La blanda respuesta quita la ira. Yo no puedo ir a golpear a un creyente y hablarle duro, regañarlo y decirle cosas con altanería. Debemos, hermanos, de buscar el método de nuestra vida para agradar a Dios, agradar a nuestro hermano y que haya un buen ambiente entre nosotros.
agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, dice Santiago 3:11. La lengua, dice Santiago, que nos cuidemos de ella, porque la lengua es un pequeño fósforo que enciende grandes bosques. Por la lengua, hermanos, por el hablar de más. Hay pueblos que se están debatiendo guerra con otro pueblo, naciones contra naciones. Han matado familias enteras inocentes por la lengua. Y hablar de integridad es hablar en la forma de pensar. Todo servidor, todo siervo del Señor debe mostrar su integridad, su recta aprobación intachable en lo que piensa. Hay un momento en su liderazgo donde es necesario aprender a esquivar las lanzas. Hay que aprender a esquivar las lanzas cuando te lanzan la lanza. David, como líder, le tiraron muchas lanzas, pero él no las devolvió. Él tuvo todo para matar a Saúl. Tuvo la oportunidad de matarlo en la cueva. Pero él dijo: líbrame Dios de tocar al ungido. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando te lanzan una lanza, esquívala. Hay que guardarnos, hermano, nuestra vida íntegra de comentarios o todo lo que le digan, para que sus pensamientos sean honestos. Amén. Y no devolver las mismas lanzas. Por eso Proverbios dice: que paga mal por bien nunca se apartará el mal de su casa. Su mente, hermano, debe ser una fábrica de pensamientos agradables ante Dios. Amén, amén. Su mente debe de ser una máquina de pensamientos donde se refleje la voluntad de Dios, donde lo que usted hace, lo que usted dice y lo que usted piensa es aprobado por Dios. Por eso David nos da un ejemplo. Cuando Saúl arrojó la lanza pensando: voy a clavar a David en la pared, pero David no le evadió, le evadió 2 veces, dice Primera de Samuel 18:11. 2 veces le lanzó la lanza y 2 veces la evadió, la esquivó. Saúl procuró clavar a David con su lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo aquella noche. Primera de Samuel 19:10. David salió de la presencia de Saúl sin volver las lanzas. Hay una canción muy antigua de los Clarines del Rey que yo creo que ustedes la han escuchado muchos, y es que hay que perfumar el hacha que nos hiere. Hay que darle buen olor a aquellas personas que nos hieren. El pastor Juan Carlos Soto, un hombre reconocido a nivel nacional, decía él: la primera obra donde lo mandaron habían 28 o 30 hermanos. Y de esos 30 habían 2 que no daban buen testimonio, 2 que estaban en contra de él, 2 que le hacían la vida imposible. Y una vez fue al altar y le dijo: Señor, le voy a entregar estos 2 creyentes, ya no los aguanto, ya no los soporto. Y el Señor le dijo: esos 2 creyentes son los que lo hacen orar a usted y lo hacen madrugar en la mañana a buscar mi rostro, porque todos en la iglesia somos útiles ante el Señor. Tener un corazón íntegro en esta noche en la presencia del Señor. Los equipos valoran a los jugadores de quienes son honestos. Amén. No tema a los que discuten, sino a los que se escabullen. La honestidad es más que solo habilidad. La honestidad va por encima de cualquier habilidad.
Hay mucha gente que es muy hábil para los negocios, pero no son honestos. Hay mucho creyente, mucho líder, muchos compañeros de ministerio que son hábiles para muchas cosas, pero no son honestos, porque no hay integridad en su corazón. Por eso, hermanos, para que el Señor nos escuche en esta noche, para poder estar usted y yo delante del Señor, porque el mensaje no es solo para la iglesia, es para mí también, porque puede ser que yo esté cometiendo algún error, cometiendo alguna falta en su momento, pero sabe una cosa, yo ni te juzgo ni me juzgo, el único que juzga es nuestro Dios. Dios es el que levanta, Dios es el que prospera, Dios es el que conoce el corazón en esta noche de cada uno de nosotros. Amén. Y sabe aquí en esta noche quién está más cerca de Él. Y sabe quién en esta noche lo piensa en la mañana, el mediodía, en la noche. Porque no importa cómo ores, muchos piensan, tengo que clavarme 2 horas de rodillas, pero andando, sentado en la cama donde estés, puedes estar hablando con tu Dios. Porque Dios responde la oración de todos. Y qué bueno decirle al Señor en esta noche, Señor, yo quiero aprender a tener un corazón íntegro delante de ti. Amén. Porque si tenemos un corazón íntegro delante del Señor, hermano, seremos buenos servidores. Amén. Seremos buenos cristianos. Y aquellas cosas, hermanos, ayer veíamos en la enseñanza las pequeñas cosas que hacen que un creyente, en este caso, que hacen que un pastor entonces pierda su ministerio. Cosas que se van introduciendo en el corazón, como la araña que está en la esquina del palacio del rey, que no se ve, se barre, pero está ahí. Hay cosas, hermanos, que entran al corazón, hay cosas que entran a nuestra vida y nos hacen daño por pequeñas que sean. Amén. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Una mosca, hermano, hace perder el olor del perfume. Una sola hace perder las grandes viñas. Qué bueno en esta noche decirle al Señor, yo quiero tener un corazón íntegro delante de ti. Amén, amén. Porque, Señor, si yo tengo un corazón íntegro, puedo levantar la frente en alto y sé que nadie me va a juzgar. Y sé que nadie me va a decir, porque soy irreprensible ante Dios. Irreprensible es que no tiene mancha, que no tiene tacha, que nadie lo juzga, porque es apartado de Dios, del mundo para Dios. Qué bueno en esta noche orar a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Es verdad, tenemos muchos errores, muchas falencias. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos ofendido a nuestro hermano? Muchas veces. Pero qué bueno decirle en esta noche al Señor, que en esta noche su Espíritu tome nuestra vida. Amén, amén. Y no tomarla para mal, sino tomarla para bien y decir, Señor, es verdad, a veces no soy íntegro de corazón, me falta, Señor. Pero en esta noche aquí hay provisión de parte de Dios. Amén. Yo no sé en esta noche qué hermano y qué hermanas quieran hablar con Dios por un momento, decirle, Señor, así yo quiero hacer, quiero hablar y quiero pensar, pero conforme a tu voluntad. Cuando yo haga algo, lo haga bajo tu voluntad. Cuando hable algo, lo hable bajo tu voluntad. Cuando piense hacer algo, lo piense hacer bajo tu voluntad. Porque eres tú, Señor, quien guía mis pasos. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta